Porque toda comunidad, mi Redentor es Yeshua, en este nuevo día que nos ha concedido Donai. Quería compartirles, reflexionar un poco todos juntos, detenernos a meditar en ciertas cosas que nuestro Padre Yeshua, Adonai, pues desde hace unos días atrás me ha estado inquietando y me ha estado llevando a meditar, a profundizar, a pensar en estos detalles que yo diría son bastante significativos e importantes y que tenemos que tener en cuenta como su pueblo, como sus hijos. Esta mañana me desperté con un versículo en mi mente y es el que aparece en Deuteronomio 32:31 que dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y pensaba yo anoche, después de ver una película, la película de Sansón y Dalila, me quedé con la sensación, con la experiencia de lo que refleja la historia de este hijo de Elohim, de este siervo de Adonai, porque Sansón fue un escogido. Y en resumen de todo, de la impresión que dejó en mí la historia, como ocurrió, como la relatan, me hizo clamar ante Adonai y pedirle que me enseñe la relevancia, el peso de significado, de valor que es ser parte de su pueblo. Y pensando yo en esto, pensando en la bienaventuranza tan invaluable, tan inigualable, de poder ser un hijo del Elohim viviente, de poder ser parte de su pueblo Israel. Mientras hablaba con Adonai, mientras clamaba ante él y mientras también le agradecía por esto, porque una vez más me daba cuenta, me percataba de cuánto mérito se nos ha concedido. Y no es poca cosa. No es poca cosa decir soy hebreo israelita, no es poca cosa. Hay una marca, una señal eterna sobre sus hijos. Por eso en muchas ocasiones el hermano Daniel ha compartido que aun a pesar de nuestros hermanos judíos, a pesar de que desconocen la identidad de nuestro Elohim, a pesar de que están involucrados todavía en seguir tradiciones de hombres que lo apartan del camino de la verdad, pero aún ellos en su ignorancia mantienen celo, obedecen la Torá y son vistos como hijos ante Adonai. Porque son parte de su pueblo. Y donde quiera que hay un israelita, donde quiera, está la mirada de Adonai sobre él, o sobre ella, sobre esa persona. Entonces, para no extenderme tanto en este preámbulo, en esta introducción, quiero compartir con ustedes algunos pasajes antes de pasar al tema, diría, central, que es una experiencia de la cual quiero testificar.
Y como bien dije al principio, que meditemos todos juntos, porque creo que es algo que nos compete a todos, de una manera o de otra. Así que quiero que antes de eso nos detengamos en estos pasajes que evidencian lo que estoy comentando acerca de nuestra bienaventuranza. Porque como dije al principio, la roca de ellos no es como nuestra roca. Y así dice en Jeremías 17:13. Oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Adonai manantial de aguas vivas. Dice así también Joel 3:16. Y Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Dice así Isaías 45:15 y 17. Verdaderamente tú eres Elohim que te encubres, Elohim de Israel que salvas. Confundidos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Adonai con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Y dice también en este capítulo, pero en el versículo 20 y 22 de Isaías 45. Reuníos y venid, juntaos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Elohim que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Adonai? Y no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Detenernos a reflexionar que somos de los pocos entre millones de personas que habitan en este mundo. Puede que en algunos sismos, como el cristianismo, como el mesianismo, puedan citar versículos como estos. Incluso puede sonarnos, podemos recordar en nuestros tiempos pasados, cuando estábamos en alguno de esos sismos por los cuales pasamos, que citábamos estos versículos y creíamos saber lo que significaba y creíamos conocer a ese Elohim del cual se hablaba. Y el hecho de haber sido rescatados de tanta ignorancia para conocerle a Él íntimamente, cercanamente, para conocer su identidad y a la vez conocer la nuestra como su pueblo, esparcido alrededor de todo el mundo. Me detengo a pensar, las naciones en sus ismos, en su fe engañosa, en su fe vana, en su esperanza, que es una esperanza de mentira. Y nosotros, unos pocos en número, pero con el privilegio mayor concedido a algún pueblo en esta tierra. Como hijos de Israel, se nos concede el derecho, la oportunidad,
el privilegio de ser llamados hijos del Elohim viviente. Por eso nuestra roca no es como la de ellos. Y detenerse a pensar en esto, créanme que no es un pensamiento simple. Hay una gran diferencia en tener un pensamiento en nuestra mente, saber algo, y tener conciencia de ese algo. Verdaderamente tener conciencia de lo que significa, del peso que representa. Y sobre este tema, o conectado a este tema, es la experiencia de la que quiero relatarles, compartirles. El viernes de preparación, este viernes pasado, pasé un momento de bastante angustia, como los muchos que suelo pasar, entre circunstancias, dificultades. La dura realidad que se levanta como una ola para tratar de ahogarnos, y creo que en esto pues todos tenemos experiencias de las aflicciones, de las limitaciones, de las necesidades, de cuántas cosas tenemos que enfrentar. Y estaba compartiendo ciertas cosas por WhatsApp, y a medida que iba hablando y iba describiendo ciertos detalles de lo que estaba sucediendo y de cómo me sentía, mencioné algo y dije, no quiero quejarme, no voy a quejarme, porque sé que a Adonai no le agradan las quejas. Y seguí hablando, y cuando terminé la conversación, recordé enseguida un estudio que se llama Las quejas llevan a las aguas amargas, y lo busqué. No recuerdo en aquel momento qué estaba haciendo, creo que estaba ocupada. Cuando terminé, busqué el estudio, encontré el PDF de 5 páginas y empecé a leerlo. A medida que fui leyendo ese estudio, fue como si en mi mente empezara cuando estás escuchando una emisora en un radio y la cambias. Fue produciéndose un cambio en mi perspectiva, porque todo está en la perspectiva, en la percepción que uno tiene de las cosas. Y aunque yo me sentía muy mal y supuestamente podía decir que tenía razones para sentirme mal por las circunstancias reales que estaba atravesando, porque no sé si se han sentido alguna vez como si los problemas se amontonaran de una y con ese peso te cayeran de golpe. Y me sentía con una aflicción muy honda, como quien tiene una aflicción mantenida y ya no aguanta una gota más. Y créanme, hermanos, todos pasamos por eso, es decir, la juventud también pasa por eso. Todos de una manera o de otra lidiamos con situaciones y con problemas que nos superan, con circunstancias que se nos van de nuestras manos porque están conectadas a otros y nosotros no tenemos control sobre los demás. A veces ni siquiera nos controlamos bien nosotros mismos, cuanto menos a los demás, cuanto menos las circunstancias externas. Y en medio de todo ese malestar, fue como si Adonai me recordara: lee ese PDF, busca ese PDF, porque te voy a hablar. Y así lo hice, y así Él lo hizo, desde que comencé. Terminé sintiéndome peor, pero peor
por vergüenza ante Él. Me di cuenta que estaba cayendo en el error de nuestros antepasados y cada vez más entiendo por qué Daniel repite tanto, nuestro hermano Daniel repite tanto, que tenemos que aprender de las experiencias del pasado, de nuestros antepasados, para no repetirlas en el presente. Entonces hice un pequeño resumen de lo que entendí del PDF y quiero compartírselos. Como mismo le voy a compartir cuando termine este audio el PDF, y también hay un video en el canal. Estoy segurísima que va a marcar una diferencia en todos aquellos que lo escuchen, como lo está haciendo en mí. Es tremendo porque la historia se repite. Pero el pasado nos ayuda, mirar al pasado nos ayuda a que, aunque se repitan ciertos hechos, no se repitan nuestras actitudes ante ellos. Porque eso es lo que va a cambiar la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es la actitud que asumamos ahora, aprendiendo de la actitud que asumieron nuestros antepasados. Una actitud que los llevó a la perdición, a la destrucción. Y nos quedó como ejemplo para que aprendamos, para no seguir sus pisadas, para no seguir el camino que ellos tomaron. Como mismo nuestros antepasados en Egipto fueron liberados de un sistema de esclavitud y opresión, así nuestro Adonai nos hizo salir de sistemas religiosos, los ismos, para que como parte de su pueblo le conozcamos y le sigamos solo a Él, mostrándonos su identidad, su verdad. Eso es lo que le comentaba anteriormente, que es un privilegio, el mayor que se le pueda conceder en esta tierra a alguien, a algún pueblo. Le fue concedido a Israel, se nos ha sido concedido a nosotros. Pero como mismo nuestros antepasados, antes de llegar a la tierra de su total libertad, tuvieron que atravesar un desierto que debía resultar el lugar de su purificación, lugar de pruebas, de confrontación, pues el corazón de ellos no estaba preparado para recibir la promesa. La misma historia del pasado se repite, un gran éxodo de un pueblo que ahora yace esparcido entre las naciones y que alrededor de todo el mundo sigue despertando. Y así dice en Ezequiel 20, 35 y 36, el versículo 35 y 36. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Adonai el Adón. Como nuestros padres estamos en el desierto de las naciones. Una vez más la historia se repite. Y en ese pasado, durante su travesía, los hijos de Israel tuvieron hambre, sed, y ante esas necesidades, la actitud de ellos fue de queja, murmuración y rebeldía. Así lo evidencia Éxodo 17:3, que dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a todos nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dice también así en Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Qué contradicción!
Dice la Escritura que Adonai escuchó el clamor de los hijos de Israel. En su angustia, en su aflicción, apresados con grillos, con grilletes. Viviendo una vida sin esperanza. Un pueblo que nadie miraba, que nadie tenía en cuenta. Un montón de esclavos, sin identidad. Y desde los cielos Adonai miró y se acordó de su pacto. Y él mismo se manifestó con portentos, con milagros, con hechos extraordinarios que le dieron notoriedad ante todas las naciones, vecinas que escucharon de las maravillas que logró en Egipto, en defensa de un pueblo que no era nada, un montón de esclavos. Y este montón de esclavos, después de haber visto un mar abierto, cruzar por ese mar, haber visto como sus enemigos perecieron intentando alcanzarlos. Después de alzar un cántico de alabanza, de agradecimiento, 3 días después se estaban quejando porque tenían sed. Y porque lo único que le pasaba por la cabeza es que Adonai los había sacado de allí para matarlos en el desierto. Cuando si quería matarlos, podía haber dado orden a aquellas olas y los había sepultado a todos de un golpe. Es tremendo. Además de eso, hay algo importante, un detalle muy importante, y es que junto con el pueblo de Israel habían salido de Egipto también extranjeros, gente ajena a su fe. Y aunque habían visto las maravillas y prodigios del Elohim de los hebreos, tenían en su corazón arraigada la idolatría acostumbrada en su tierra de origen. Por causa de la influencia de estos extranjeros en medio del pueblo, los israelitas se unieron a las quejas de ellos. Esto es una alerta a no prestar oídos a la actitud negativa de la gente que nos rodea, aunque supuestamente compartan también nuestra fe. ¿Por qué? Porque la cizaña crece junto al trigo. No debemos convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Y así dice Número en el capítulo 11, versículo 4, del 4 al 6. Y esto es un detalle bastante significativo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No es que le faltaba alimentos, ya Adonai le había provisto del maná. Además de quejarse de que no tenían agua, y Adonai les proveyó de agua, además de quejarse de que no tenían que comer, y Adonai les proveyó qué comer, ahora se quejaban porque no se conformaban. Ya el maná no era suficiente, y el maná era la simbología del verdadero pan que bajó del cielo para darnos vida, nuestro Yeshua. Y lo mismo pasa hoy en día. A pesar de que hemos sido sacados de prisiones de ignorancia que nos conducían a una perdición segura, aún así por causa de las aflicciones,
dificultades, necesidades, muchas veces asumimos comportamientos de incredulidad, murmuración, inconformidad e ingratitud. Sabemos que estamos en un desierto, pero que queremos estar como en un jardín del Edén. No hemos entendido. Primeramente, que hasta ayer éramos esclavos. Esclavos engañados. Esclavos creyendo que estábamos bien, muchos de nosotros creíamos que estábamos bien, y aunque quizás algunos podían estar inconformes, pero se conformaban con lo que tenían, con lo que recibían en sus ismos, las enseñanzas, la vida que vivían, se limitaban a lo que aprendían. Algunos deseaban más, pero estaban ahí, alimentándose de ese pan duro. Y en otros casos, creyendo que lo que comían era carne. Porque no todos, muchos de nosotros nos sentíamos tranquilos de cierta manera en esos ismos, acostumbrados ya, acomodados al discurso emocionalista, a la manifestación de esas evidencias sobrenaturales que llenan los ojos y que engañan a tantos, porque a la gente le gusta lo sobrenatural. Pensando que íbamos camino a la salvación, íbamos camino a la muerte, a la perdición eterna. Ignorantes de nuestra suerte, de nuestro destino, de nuestra identidad. De ahí nos sacó Adonai. Y en el proceso de aprender a conocerle, y en el proceso de entender quiénes somos nosotros, tiene que haber un lapso donde es imprescindible ser purificados. Venimos hastiados, venimos llenos de inmundicia, llenos de todo tipo de contaminación, llenos de todo tipo de rebeldía, algunas veces evidente, otras solapada, sutil, con un corazón endurecido por el pecado, con sentidos todavía enceguecidos, acostumbrados al engaño y no a la verdad. Por eso nos ofendemos tan rápido cuando la verdad nos confronta. Acostumbrados a discursos emocionalistas, de amor, de ternura, de abracitos. No de justicia, no de la justicia del Elohim viviente. Y queremos que nos saque de Egipto y que nos lleve lo más rápido a la tierra prometida. En nuestra condición, con una mentalidad que todavía no está aprobada, con una mentalidad todavía gentilizada, con un corazón todavía incrédulo, incircunciso,
¿Y qué hacemos en nuestro desierto? Muchas veces, porque es lo que en ocasiones me he visto a mí misma. Como David somos tentados a mirar la prosperidad de los pecadores y a quejarnos por nosotros tener que pasar la necesidad. Sean sinceros consigo mismos y pregúntense cuántas veces han mirado al cristiano, al vecino, a otros. Yo no digo que siempre, digo que en ocasiones. Y se preguntan, ¿pero por qué ellos están tranquilos? ¿Los ves sonrientes? ¿Le va bien en sus negocios? Pareciera que lo que predican tiene, yo no diría que sentido, porque sentido no lo tiene, pero da buen resultado. Nuestros antepasados sabían que en Egipto iban a ser esclavos, pero a ellos no les importaba lo que querían. Estaban pensando no en la esclavitud, estaban pensando en que se llenaban la barriga, que estaban saciados, estaban pensando en sus necesidades, en sus apetitos, en lo que les convenía a ellos, porque preferían ser esclavos y estar con la barriga llena, que ir en pos de la promesa, pero tener que pasar por dificultades. Ellos no estaban dispuestos a soportar el proceso para alcanzar la recompensa. Ellos preferían quedarse, volver de donde habían salido. Y a mí no se me ha cruzado por la mente volver a ningún istmo. No, no es eso lo que quiero decir. Porque con toda sinceridad no se me ha pasado por la mente. Sencillamente lo que sí me ha pasado por la mente es mirar la prosperidad de aquellos que me rodean, mirar la alegría, mirar los beneficios. Y a veces, preguntarme por qué ellos tienen que vivir así y nosotros de aflicción en aflicción. Son pensamientos absurdos, porque después que Adonai me hace entender, me doy cuenta de que esos son pensamientos absurdos, pero son pensamientos que llegan. Y hay algunos que pueden tener incluso la tentativa de volver. O de irse, como se han ido de esta comunidad, sin valorar lo que tenemos aquí, lo que poseemos, el tesoro invaluable que Adonai ha puesto en nuestras manos por medio de su siervo Daniel. Irse buscando otras comodidades, más tranquilidad, porque ¿qué va? Desde que llegué aquí tengo más conflictos, desde que llegué aquí estoy más sola porque la gente se aleja de mí, porque yo pienso diferente, porque soy muy estricta, porque no tolero, porque mira, que si me enseñan mucha justicia, entonces no tolero a la gente y la gente cuando tú no las toleras, pues se alejan de ti. Y yo no quiero estar solo, yo no quiero sentirme así mal. Mejor me voy para otro lugar donde hay más comprensión, donde no son tan duros, donde no hay tantas dificultades, tantas exigencias. ¿Qué va? Yo no tolero las exigencias. Muchos pueden pensar de ese modo, muchos piensan de ese modo y dejan que sus emociones y dejan que esos pensamientos les dominen al punto de tomar la decisión de irse. Si David
Dice así en el Salmo 73, el versículo 3 y 5. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. David en su aflicción, porque él fue un hombre de muchas aflicciones, de muchas angustias. Se vio tentado a mirar a los impíos, la prosperidad y a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros aquí tratando de hacer la voluntad de Adonai, pasando por aflicciones, y ellos que están en la ignorancia, que están en el engaño, que están en el pecado, pasándola muy bien. Y es ahí donde Adonai intervino y me hizo despertar. Ya ellos tienen en este mundo su recompensa, basada en una ilusión de mentira, de vanidad temporal. Igualmente aquellos que están aferrados a sus creencias en los diversos ismos pueden reír, pueden saltar, pueden alabar creyendo que ellos tienen una esperanza a la cual aferrarse, que su fe los va a mantener firmes, que están preparados, que van al cielo, y todas esas ideas que el enemigo le ha sembrado, y le dan una falsa seguridad. Nosotros, este grupito reducido, y no estoy hablando solamente de la comunidad, sino de todos aquellos que buscan de verdad a Adonai, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna, aunque de momento tengamos que padecer hasta alcanzarla. Nuestra tristeza será vuelto gozo perpetuo. Y vuelvo y lo repito, nuestra tristeza será vuelta gozo perpetuo. Es para decir aleluya. Ayer, pensando en estas cosas, ayer no, el viernes, Adonai me hizo recordar y entender que no podemos osar creer que nuestra vida en este desierto será como en el jardín del Edén. Si tuviéramos aquí toda la satisfacción, prosperidad, gozo, ¿cómo entonces anhelaríamos regresar a nuestro hogar? Por eso a muchos les es difícil abandonar su comodidad presente para ir en pos de una promesa futura. Prefieren las ollas llenas de carne, de enseñanzas engañosas, que el maná de la verdad que nos da vida. Todo el mundo quiere el bien inmediato, el beneficio rápido. Este mundo está acostumbrado a que todo sea instantáneo, la comida se ha vuelto instantánea, las cosas, todo tiene que ser ya. El egoísmo del ser humano, el egocentrismo del ser humano, de querer que el mundo se ajuste a nuestras necesidades, a nuestros deseos, e incluso pretender que el Creador también lo haga. Cuando nosotros vivimos, dependemos solamente de Él, tenemos que sujetarnos a su voluntad y no Él sujetarse a la nuestra. Me quedo maravillada con la mentalidad que hay en el mundo. Mucha gente que ha osado en creer que el Creador, que según ellos lo conocen, cuando no tienen idea de quién es Él en verdad. Osan pretender que el Creador esté ahí a su disposición. Yo necesito, yo quiero, yo pido,
Y si no me lo das, pues las motivaciones se acaban para serle fiel y para seguirle. Porque si Él no hace lo que nosotros queremos, entonces ya no hay motivaciones para seguirle. Y me refiero a la mentalidad general. Quiero compartirle además unos pasajes que Adonai trajo a mi memoria, porque como Él mismo probó a nuestros antepasados en el desierto, así nos prueba a nosotros. Ahora recuerdo también cuando Job, la historia de Job, nosotros podemos pasar aflicciones por dos razones fundamentales. Una, consecuencia de nuestras decisiones, malas decisiones, consecuencias del pecado en esas decisiones. Dos, pruebas. Atravesar pruebas. Ese es el caso de Job. Él era justo. Y dice la Escritura que él no atribuyó a Elohim despropósito alguno. Él sabía que había un propósito, no sabía cuál, pero sabía de que había un propósito en todo lo que le estaba pasando, aunque sus emociones, aunque su aflicción le jugó una mala pasada. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado con nuestras emociones, con nuestros pensamientos que enseguida se desbordan y apagan nuestra fe. Y nos ponemos a pensar en nosotros mismos y a mirar nuestra necesidad, nuestra condición, en vez de confiar en Él, en aquel que nos sustenta. Si Él se detuvo a mirarnos cuando estábamos en el cristianismo, en el mesianismo, donde sea que estuviéramos, perdidos totalmente, si Él se detuvo a mirarnos, si Él se detuvo a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para que pudiéramos poder entender nuestra condición, nuestra ignorancia, nuestro engaño, salir de ahí y según el proceso que ha tenido que pasar cada uno, llegar hasta acá. Es como mismo, si él sacó al pueblo de Egipto, ¿va a ser para luego matarlo? ¿Va a ser para luego dejarlo perecer? Si Él nos sacó de los ismos, ¿va a ser para abandonarnos? Para nada. El hombre puede cambiar, pero Adonai no cambia. Y porque no cambia, es que estamos vivos. Como está escrito, para los hijos de Jacob, los hijos de Israel, ustedes no han perecido porque yo Adonai no cambio. Así Él lo dice. Y lo que Él promete lo cumple. Él no se niega a sí mismo. Podemos tener absoluta confianza, pero esa confianza viene de conocerle a Él. Cuando uno le conoce a Él, entonces la mentalidad cambia, las actitudes cambian y nuestra fe se robustece. Porque no es una fe vana, no es una fe por enseñanzas emocionales, por versículos que la gente cree que al repetirlo, al citar el Salmo 91 va a ser protegido del mal. Al citar el Salmo 23 va a ser protegido de la muerte. No.
sino por creer, por saber en quién hemos creído por saber quién es Él. Y bueno, ya voy a seguir porque si no me extiendo demasiado. De hecho, ya me he extendido bastante. Entonces voy a terminar con estos versos que Adonai trajo a mi mente y quiero que lo tengan presente también cuando vengan esas situaciones, cuando toquen a la puerta la aflicción. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Eso está en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Así dice también, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Eso aparece en Deuteronomio 8, versículos 15 y 16. Aún en medio de su rebeldía mantenida, los castigó sin destruirlos totalmente, es decir, a nuestros antepasados, y les continuó proveyendo, pero ninguno de esa generación entró a la tierra prometida, solo Caleb y Josué, porque ellos tuvieron una actitud diferente. Dice así en Número, capítulo 32, versículos 11 y 12. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años hacia arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Adonai. Termino entonces con estos 3 versículos que Adonai me hizo recordar como consuelo, ánimo y fortaleza. Dice así en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Puede ser que nosotros ahora tengamos que derramar muchas lágrimas por causa de las aflicciones presentes. Y Yeshua también dijo, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así lo dice en Lucas capítulo 6, 25. Podemos ver un mundo alrededor que se goza, que está alegre, mientras nosotros lloramos por aflicciones, situaciones que tenemos que pasar en ese proceso de prueba, de transformación, de renovación, de confrontación, de disciplina. La disciplina no puede producir alegría en el momento que se recibe. Produce dolor. Pero dice la Escritura que Él disciplina al hijo que ama para librarlos de los lazos de la muerte. Entonces, allá afuera hay un mundo que está quizás disfrutando de muchas alegrías según cada quien puede, pero hay de ellos, porque su suerte es que la risa se le convierte en llanto por causa de no querer escuchar, de no prestar oídos, de no doblegar su dura cerviz para entender, para humillarse ante el Creador, para corroborar lo que creen muchos de ellos, o para detenerse a meditar en sus vidas, en la vida desbocada que llevan, desbocada hacia el pecado, sin tomar en cuenta las consecuencias. Sencillamente viviendo del presente, de vivir
para los deleites de la carne. Ay de ellos. Y por último, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, dice, hablando de Shaul, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esta parte es importante, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Y sabemos que el reino de Elohim, esa expresión, es representativa de nuestra tierra, de nuestra herencia, de nuestro hogar. Para llegar allá hay que pasar por muchas tribulaciones. Hay que ser partícipes de los padecimientos de Yeshua, de nuestro Mashiach. Porque si Él padeció, nosotros no vamos a padecer. Si con el árbol, no recuerdo el pasaje que dice, si con el árbol nuevo, creo, no estoy muy segura parafraseando porque ahora lo recuerdo, si tuvo que pasar aflicción, siendo Él el sustentador de todo, nosotros, su creación, árboles secos sin Él, porque si tenemos vida es por Él, árboles secos sin Él, ¿qué podemos esperar? Es para que meditemos, para que reflexionemos. Disculpen que me haya extendido tanto, no pensé extenderme tanto, pero las palabras llegan a la boca y hay que decirlas. Mi deseo es que como mismo Adonai me ha hecho reflexionar con todas estas cosas que he compartido, y es algo no para reflexionar un día, es algo para reflexionar todo el tiempo, hasta que se nos quede grabado en la mente, en el alma, en los tuétanos, como le digo yo, que ponga su palabra, su verdad, que yo la reciba, que me aferre a ella hasta los tuétanos, hasta los riñones, hasta lo más hondo de mí, para que se vuelva vida en mi vida. No algo teórico, no algo que conozco pero que no vivo. Hasta que vivamos hasta que entendamos y vivamos lo que entendemos. Hasta ese entonces no veremos cambios, los cambios que deseamos ver, porque las circunstancias y las aflicciones están como medio de disciplina y de corrección, y hasta que la disciplina y la corrección no cumplen su objetivo, Adonai no puede cambiar las circunstancias. Así que, hermanos míos, y para los goyín que me escuchan, aquellos que todavía no son parte del pueblo israelita, pero siguen en pos de nuestro Creador y quieren también abrazar la identidad hebrea israelita, abrazar nuestra fe. Espero que a todos les sirva de reflexión, pero también de consuelo en medio de sus aflicciones. Shalom a todos.